Ok. Este DHS tiene unas características especiales que vamos a ver en su primera ley, que lo van a hacer el DHS, pero en realidad un programa de estos se activa no necesariamente con ese nivel de gravedad, es decir, para que haya un cáncer hay una situación estresante, pero nosotros vivimos situaciones estresantes siempre, nos generan DHS pero no nos producen cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver los conflictos como gradientes, ¿okay? Es decir, un shock va a ser un gradiente y en su máxima expresión vamos a encontrar una sintomatología que convencionalmente nos hemos puesto de acuerdo para llamar cáncer, ¿okay? Es muy interesante ver que ahí hay unas sintomatologías tan graves como el cáncer, pero no se denominan cáncer, ¿okay? Como por ejemplo la diabetes, ¿sí? Por tanto, esto lo que quiero decir es que hay consensos para decir ciertas cosas. Con Hammer no sucede eso, sucede programas especiales con ciertas intensidades, pero el programa es el mismo. Ya lo vamos a ir desarrollando. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque cuando nosotros estamos programados con esto de rótulos a enfermedades que no son tal como se dicen que son, sino que son un cúmulo de programas especiales funcionando y hacen una convención para denominar tal enfermedad, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar de cambiar en este desarrollo de la primera ley biológica. Ya vimos el carácter mediador del ordenador, la función del programador. Vimos cómo la máquina u órgano es el que encargado de desarrollar ese error de percepción, ¿okay? Un tema que tenemos que tener en cuenta es el de rieles. Es decir, si yo pudiera tomar, aquí lo que vamos a tener es un corte a la altura del mesodermo nuevo, un corte transversal, la cual me permite ver todas las cortezas cerebrales, ¿no? Estamos hablando de ectodermo. Vamos a tomar ectodermo porque es la capa embrionaria más desarrollada, es decir, es el último programa que se desarrolla, ¿no? ¿Okay? Entonces, simplemente fíjense esto a forma de juego de memotecnia. Los que están en lila, ¿sí?, son los conflictos por el frente, que los gestionan. No los voy a desarrollar, pero quiero que vean esto. El amarillo por detrás, verde territorial, ¿ok? Acá tenemos motor, sensorial y posensorial. Cada uno de estos programas están preparados para una solución biológica. Es decir, que cuando nosotros activamos un programa especial con sentido biológico ahora, ese programa ya fue activado. Estos cortes que están viendo acá, estos programas, durante la gestación y el nacimiento, en los primeros meses de vida, ya los estuvimos gestionando. Es decir, ¿quién no tuvo, por ejemplo, miedo por el frente en un momento de nuestra infancia? ¿Quién alguna vez tuvo conflictos ahí en laringe o en bronquios? ¿Quién no sintió que no tenía a mamá o a papá? ¿Quién sintió que lo sumía en el territorio? ¿Quién no pudo marcar los límites? ¿Quién tuvo miedo a lo que le pudiera pasar por detrás? Estos se activaron en los primeros años de vida. Incluso cuando nacemos se activan muchos programas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la sintomatología que tenemos no es tanto el shock, sino que ya está predeterminado en los primeros años de vida. No estoy diciendo que hay que ir a los primeros años de vida a ver el shock. ¿Está claro? Estoy diciendo que si nosotros podemos tomar este cerebro como un piano y que cada una de las teclas tiene una función para una melodía, y que cuando toco una melodía, realmente esa melodía no está saliendo en ese momento, sino que fue configurado antes para que yo pueda hacer una melodía, voy a empezar a comprender que los programas biológicos son adaptatorios. ¿Se entiende? ¿Para qué hago esta introducción? Para que tengamos en cuenta esto que venimos aquí, rieles. ¿Ok? El concepto de riel lo voy a desarrollar sin hacer la referencia a lo que nosotros lo conocemos. Entonces, un riel es decir, un programa activo que se cruza a otro punto con otro programa
que activa otro programa. Es decir, cuando yo tengo un programa activo, paralelamente tengo otros programas. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que tenemos un problema, una enfermedad, un programa de pulmones, un programa de bronquios. Bueno, eso no es así. Es un riel interconectado de situaciones que me hacen modificar mi biología para una situación. ¿Se comprende? Quiere decir que cuando yo tengo un estímulo, mi cerebro asociativo va a buscar cuál fue la mejor solución biológica que encontré y va a ir a los primeros rieles, es decir, a las primeras experiencias donde se activó el programa. ¿A dónde va a ir? A buscar a mi pasado. ¿Cuándo fue que activé este programa? ¿Se comprende? Ahora, no quiere decir que yo tenga que ir al pasado a ver eso. ¿Se entiende? Quiero decir que los programas se combinan. Cuando hay una situación externa acá, el cerebro ya estuvo programado con ese shock antes. Por tanto, la situación que yo estoy viviendo es una situación que ya viví antes. ¿Se comprende eso? Bien. Por ejemplo, una neumonía. El paciente viene con una neumonía. Pero no estamos en ese punto ahora. Bueno. Estamos en el punto de comprender cómo se interrelacionan los programas. Después vamos a ir a cada uno de los programas. Pero si yo no comprendo esto, voy a seguir en el mismo paradigma que el paciente viene y yo le tengo que dar. No estamos hablando de eso. Cuando un paciente tiene un problema de pulmón, ¿cuándo fue la primera vez que se usó el pulmón? No vamos a ir y decirle a la mamá que la culpa la tiene la mamá, ni decirle qué sintió él cuando nació. Quiero en esta primera instancia es que vean que todos los programas ya se han activado. Y lo que yo voy a hacer es tocar ciertos rieles. ¿Ok? Sí. Ahora, cuando hay en los primeros tiempos, en los primeros momentos que se activó un programa, el cerebro, como está en un conflicto biológico que atenta a su vida, lo que va a hacer es activar todos sus sentidos para ver los estímulos que están asociados a ese conflicto. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la doctora pregunta de los pulmones, seguramente todo lo que tuvo que ver con ese parto va a quedar grabado en su inconsciente para que cuando esos componentes se combinen me den una alerta de decir, hey, cuando estuvo estos componentes juntos, vos casi morís. Mejor ejemplo, cuando voy a un auto, este es un ejemplo de Elsa Punset que siempre lo utilizo y me gusta mucho, que dice que vos vas en un auto, estás escuchando los Rolling Stones, el día está nublado, empieza a llover, hay un trueno, de repente ves un chispazo rojo, cruzás y un camión te golpea, empiezas a girar y quedas inconsciente. Todos esos estímulos ya quedaron grabados en el inconsciente, incluso en el momento que quedas inconsciente. ¿Okay? Vamos a poder determinar que ese es el primer impacto. Tiempo después, cuando esa persona escucha los Rolling Stones, está lloviendo y ve un chispazo rojo, se va a activar un programa de alerta de decirle, la última vez que estuvieron todos estos componentes, vos estuviste a punto de morir. Muy biológico lo que digo. Esto es lo que llamamos convencionalmente como alergias. ¿Ok? Entonces, cuando hay un programa que se activa, puede ser activado simplemente por los sentidos, porque mi inconsciente está tomando una información de la cual yo no soy consciente. ¿Ok? Lo tenemos claro eso. Mi consciente percibe una realidad, pero mi inconsciente percibe mucho más detalles. Esto es lo que nosotros llamamos alergias. Pero en realidad lo que es un riel y que me está avisando que esa circunstancia me hizo a mí estar en peligro. ¿Se entiende? Entonces cuando yo diga riel, lo que voy a estar hablando es a esto. Esto no significa que yo tenga que ir al pasado a buscarlo. Porque de hecho si voy al pasado estoy validando ese conflicto. ¿Se entiende? Si hoy en día yo tengo una relación y esa relación, por lo que sea, me hace mal, no voy a echarle la culpa a mi mamá porque fue mi primer amor.
Porque lo que dice Hammer, y esto tiene mucha lógica, es que cuando hay un programa, cuando se activa un programa, es ese programa con esa realidad de esa persona, no con otra. Y esto tiene mucha lógica, porque si nosotros acabamos de decir que un programa especial, un conflicto, lo que me está dando es potenciales, si viene una circunstancia y yo digo que la culpa es de mi mamá o de Pepito de los Palotes, estoy negando un potencial que me bajé yo. ¿Se entiende? Y muy posiblemente vuelvo a reiterar ese patrón porque hay un potencial o un propósito que no, es decir, un potencial que no estoy percibiendo. Y cuando ese potencial se transforma en propósito y yo no tenga redes neuronales ni circuitos, cae 9-1, es decir, cae brutal a la realidad. Porque no tuve anticipación, porque yo siempre fui diciendo que el conflicto era de mi mamá, era de mi papá, que la culpa era de mi pareja, que era mi árbol genealógico, mi transgeneracional. Si yo hago eso, que lo puedo hacer y de hecho se hace, lo que estoy haciendo es validando primero el conflicto que me hicieron algo, sin percibirlo como potencial, y estoy negando mi potencial ahora. ¿Ok? Entonces, que quede claro que no digo que sea bien o esté mal. Es muy importante cuando estamos haciendo este abordaje desde la perspectiva de Hammer, que coincide con la perspectiva del desdoblamiento del tiempo. Hammer no valida los conflictos del pasado, cosa que sí hace las metodologías asociadas a Hammer, por ejemplo biodescodificación y bioneuroemoción. Por eso digo que Hammer no tiene nada que ver con biodescodificación, porque Hammer dice su conflicto, él y su situación, porque como dije antes, Hammer tenía una lógica biológica muy grande, pero tenía una visión global de todo lo que sucedía. ¿Sí? Por eso él no dice que los conflictos, no valida conflictos del pasado. Valida a la persona con su conflicto hoy y ahora. Hace 20, 30 años era el médico chiflado que no sabía tratar a las personas. Desde esta perspectiva nos damos cuenta qué quería no decirnos Hammer con decirle a la persona simplemente cuál era su conflicto. Básicamente que se hiciera cargo. ¿Ok? Incluso Hammer, la gente se le asoció, se le acercó gente que hacía distintas metodologías para trabajar esto, PNL, hipnosis, y él los descartó siempre, ¿no? Bueno, y la idea es esta, que, y si lo vemos desde la perspectiva que hemos visto recién, es muy lógico. Es la persona con su potencial. Cualquier validación que yo haga al pasado, la puedo hacer perfectamente. Pero va a ser repetitivo en el tiempo. Por eso vamos a encontrar que en algunas metodologías, la persona va, supuestamente, hace el trabajo y luego vuelve con el mismo conflicto. Básicamente, porque no pudo percibir ese potencial como funcional. Es decir, no pudo percibir el conflicto como algo beneficioso para la persona. Es decir, como no le encontró funcionalidad. Claro, el ejemplo que abriste es bastante claro, la alergia, pues se repiten siempre las alergias. ¿Por qué? General, junto a la alergia, ¿no? Porque no encontré es decir, la funcionalidad de ese conflicto. Claro. Acuérdense siempre de la pila. Entonces un conflicto es una pila. Si me genera, me desborda mis emociones, es porque no le encontré funcionalidad. Cuando yo tengo emociones así desbordadas, que me siento muy feliz o muy deprimido, es porque hay algo que no he actualizado. Me está desbordando el plano 2. ¿Se comprende? Muy bien. Seguimos. Hammer, aparte de otra cosa, él se pone básicamente con el conflicto biológico. ¿Sí? Por lo que vimos recién, porque una persona que dice que tiene un problema porque su mamá no la fue a buscar al colegio, atrás de eso hay un conflicto biológico. Entonces, para saber cuándo hay un conflicto, lo verificamos si un animal lo podría tener. Porque estamos hablando de conflictos biológicos, porque las emociones no generan conflictos. ¿Se comprende eso? Pregunto, porque Sí. a ver, Pablo, sería poner en ese caso abandono que genera emociones, por ejemplo, en el niño de... No sería abandono, sería un conflicto de... claro,
Dame más datos, perdón. O sea, ¿cómo sería el ejemplo de es el conflicto biológico y genera un desborde Una emoción. emocional? Sí. ¿Y cuál sería en ese caso, por ejemplo, el que el niño se quedó en el colegio y no lo fueron a buscar? Es donde nosotros tenemos que decir que la persona que trabaja tiene que indagar. Claro, porque nosotros estamos hablando de una construcción psicológica. Y esto está hablando de una cuestión biológica, es decir, tenemos que ir atrás. ¿Qué órgano tiene afectado usted? El riñón. ¿Qué tiene? Retención de líquido. Bueno, prófugo. Usted tiene esta percepción. Ah, sí, porque... Y ahí podés hacer la asociación. Claro. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Mucha gente ha tomado el método de Hammer y ha tomado interpretaciones de sus casos y ha dado como generalidades. Pero cada uno lo hace desde la configuración de su receptor. Por eso ustedes van a encontrar en algunos diccionarios que van a encontrar para un conflicto específicamente del parénquima renal, van a encontrar acerca de 15 situaciones que lo pueden generar. Y las que no dijimos. ¿Se entiende? Yo no digo que esté mal eso. Digo, antes de ir ahí, vamos al conflicto biológico. Vamos por descarte. Biológicamente, ¿realmente qué te pasó? ¿Te pasó esto? No. Esto, y ya después, depende de la herramienta que tenga, voy a poder llegar a eso. Pero si parto de allá, no llego acá. Porque uno es el que produce, no es aquel que produce. Y como dije hace un rato, si las emociones nos enfermaran, ¿cuál es la enfermedad asociada a la alegría? ¿Sí? Entonces, es muy importante poner blanco sobre negro esto. Y sobre todo, gracias, lo siguiente, que un conflicto se activa en el momento, no es acumulativo. Un shock, un DHS es una situación puntual, punto. No es por un sobreestrés. Hay una situación que activa un programa y luego va a tener una masa conflictual que va a seguir en el tiempo. ¿Ok? Esto es también importante aclarar. Si no, fíjense cómo sutilezas los pones en las antípodas. Uno es biológico, otro emocional. ¿Okay? Depende de la configuración del receptor. Vamos a tener tanto quilombo como personas en el mundo. Y lo peor, no vamos a tener uno que me lo pueda tomar. Porque si es por emociones y por diseños. Por eso Hammer de todo eso saca los 4 conflictos básicos. Que lo vamos a pasar ahora. Y a partir de ahí, vamos a ver. Y ahí podemos utilizar otras herramientas. Bueno, para esta persona que no sabe nada de esto y que no le importa, que no sabe, ¿qué simboliza esto? Y esto simboliza esto. Bueno, lo podemos utilizar. Pero antes de llegar a esa instancia, tenemos que tener la base de cuál es el conflicto biológico que tiene la persona. ¿Ok? Entonces, puse ese corte ahí para darnos cuenta que en realidad nadie tiene un cerebro limpio, chiquito, sin ningún conflicto. No, no, no. Nacemos constelados, nacemos con muchos conflictos que son los que después voy a reconfigurar cuando sea grande. Acá hay un punto muy interesante, porque si yo estamos diciendo que mi punto de existencia no es la existencia, sino la no existencia, es decir, que yo vengo de un punto hiperconvergente, una parte abstracta, y que mis padres fueron elementos para que yo viniera a la vida, cada uno de esos shocks que activé, todos tuvieron un propósito. Y que si yo lo estoy activando ahora es porque no le encontré funcionalidad en ese momento. Pero esto no quiere decir que mi papá y mi mamá son los que lo dieron. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta porque esto marca lo que es conocer el desdoblamiento del tiempo a asumirlo. Yo puedo conocer el desdoblamiento del tiempo, puedo saber los planos, la teoría. Asumir el desdoblamiento es asumir que mi existencia parte de la no existencia. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que no hay que darle bola a mamá ni a papá, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si me parezco a mi papá no me genera malestar ni bienestar. Obvio que soy parecido a mi papá, porque algo tuvo que ver el hombre encima. Es decir, algo tuvo que ver y un diseño. Pero eso no me genera a mí los estados de desborde de las emociones.
¿Soy igual que tu viejo? Bueno. Hay gente que le genera carga. ¡Uy, qué bien! Porque mi padre... No, mi madre. Internamente, muy en el animalito interno, está referenciando a ese lugar. Y no está mal, porque es un programa biológico. Cuando nos adaptamos, cuando bajamos de los árboles, nosotros gestionamos nuestra comida entre nosotros. No había una dependencia de los demás. Cuando bajamos de los árboles, ya sea porque nos echaron o porque no había lugar, el primer individuo que seguramente bajó de los árboles se lo debe haber manchado el depredador, plácate, porque no tenía las herramientas no tenía garras, ¿ok? Ahí es cuando nosotros empezamos a tener más conciencia, si vale el término, de la importancia de mi clan, porque empiezo a cazar en grupo y me doy cuenta que si no sé algo me lo va a decir el que viene antes que yo. Por eso es muy importante para algunas personas el clan, porque su referencia está en la manada. Les hago una pregunta: si una persona tiene un conflicto biológico, la está pasando mal, ¿ustedes sacarían del clan? Ahí tiene otra diferencia con algunas prácticas. No, algunas prácticas con algunas metodologías. Si estás enfermo, la culpa de tu mamá, te saco. Si vos haces eso, se activan otros programas que potencian el conflicto. Fíjense, Hammer, qué biológico era. Hammer no está diciendo que está bien, está mal, está describiendo un proceso. Nosotros nos hicimos a partir del otro. Tuvimos que aprender cómo cazaban los lobos. El contacto es muy importante y esto lo vamos a ver en la primera ley biológica. Ahora les hago una pregunta. Yo tómenlo como cada uno en su trabajo, ¿no? O lo que sea. No es necesario que sea para terapia, pero si una persona se encuentra con una situación que la estresa, que la agarra a contrapié, que para ella es muy dramática, que se siente sobrepasada, ¿la aislarían? No, al contrario. Ok. ¿Se entiende? Es decir, ahí está la parte biológica de que habla Hammer. Bueno, los focos de Hammer. Ya vimos los rieles. Un DHS, dijimos que un DHS va a activar una lesión en el cerebro. Un foco de Hammer, ¿no? Estos son los famosos focos de Hammer. Por ejemplo, aquí. Epa. Pablo, discúlpame, antes que siga. Dime. El tema de la genética, o sea, las enfermedades que dicen que son heredadas. Bien. ¿Cómo calza acá en esto? Porque Hammer lo toma como una unidad, a cada ser como una unidad, claro, con problemas individuales. Claro, cada uno indudablemente que hay una transmisión de información, ¿ok? Una cosa es decir que este programa me lo heredó mi padre y otra cosa es decir, utilizo los mismos programas de mi padre. ¿Se entiende la diferencia? Si yo digo, yo heredé este comportamiento de mi papá, es muy distinto a decir, yo utilizo los mismos programas que mi papá. O me comporto de la misma manera que mi padre. ¿Okay? Porque cuando nacemos, nosotros tenemos un Dios y una diosa, que es papá y mamá. Y todo lo que haga papá y mamá va a ser imitado conmigo por mera supervivencia. Porque mi padre y mi madre son los mejores machos alfa y hembra beta de la especie. Todos los patrones de comportamiento van a ser de ellos. Mi padre y mi madre va a estar determinado por sus diseños. ¿Sí o no? Por tanto, yo lo que voy a imitar va a ser esos comportamientos, esos diseños que ellos compartían. ¿Ok? Entonces, desde este lugar podemos decir que una persona que viene teniendo las mismas enfermedades que otro, utiliza los mismos programas. ¿Por qué? Porque tiene las mismas creencias o hace las mismas asociaciones inconscientes que los demás. ¿Se comprende? Si fuese así, casi todos, es decir, cuando habría una enfermedad, casi todos tendríamos las mismas enfermedades. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo con el cáncer de mama que mi abuela tuvo, dicen que es heredado en segunda generación. Entonces, por ahí lo toman como algo... Es una visión que puede ser. Si yo lo veo biológicamente, los programas que utilizamos van a estar determinados por medio de mi psique. Por la interpretación que hago yo de los sucesos de acuerdo a la configuración del receptor.
¿Ok? Y entonces, si venimos diciendo que tenemos un diseño que marca a todos en polaridades, y yo veo dentro de un clan, que también es un diseño dentro de otro diseño, lo que voy a ver es los mismos comportamientos. Ya sea lo haga o no lo haga, porque son polaridades. Porque es parte del diseño. Entonces, ¿podés encontrar gente que tiene cáncer? Sí, porque habrán tenido la misma percepción. Y también podés encontrar cánceres en la tercera generación. ¿Por qué? Porque la abuela era muy sobreprotectora. Y como mi abuela era muy sobreprotectora, y lo sobreprotegía a mi hermano, que yo no lo quería ni ver porque no me daban bola a mí, cuando yo tengo hijos no le doy bola a mis hijos. Y no tengo cáncer de mama. Pero mi hija, como me tuvo a mí, que yo no quise no ser madre como fue mi madre, se apega a mis hijos y hace el mismo programa que mi abuela. Porque hay un diseño que marca polaridades. Bueno, en realidad lo que estamos utilizando son programas biológicos y tenemos un patrón, porque aparte nuestra especie se sobrevive de acuerdo a cómo lo hizo el anterior. Por eso la mujer cuando se embaraza automáticamente vuelve con el clan, con mamá, con la hermana, con la tía, con la que fue su referente materna, porque ella le va a decir inconscientemente cómo se hace. Pero son programas biológicos. Desde una perspectiva donde no teníamos herramientas para abordar esto, era una buena herramienta. Con los descubrimientos del Dr. Hammer tenemos una herramienta que a mi criterio es más exacta. ¿Sí? Cada uno en este lugar ya se para en el lugar que funcionalmente le sirve. ¿Ok? Muy bien. Entonces, van a ver que en principio no son importantes los focos de Hammer, porque en algunos, en el endodermo, los relés de control son muy pequeños, entonces por ahí puedes saber si es, qué sé yo, si es tiroides o si es lacrimal. ¿Ok? No van a saber si es hígado o páncreas, ya lo van a ver. Pero en principio quiero que vean un foco de Hammer. ¿Sí? No pretendo que se den cuenta, lo que pretendo es que vean que hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano. Cuando veamos los gráficos que tengo, van a ver puntualmente. Quiero que vean que hay una lesión. Es muy interesante ver que cuando hay una lesión, si tiene quimio se nota más, porque entra en conflicto activo y está más marcado el foco de Hammer. Pero esto lo vamos a ir viendo con las leyes biológicas. Okay. Por tanto, queremos ver lo que era DHS, cómo habían venido sus descubrimientos, el sentido biológico, que lo vamos a ir desarrollando, pero en principio es como un paneo para poder comprender las 5 leyes que son los descubrimientos que van a posibilitar, es como el manual del cuerpo. ¿Okay? Vamos a poder explicar muchas cosas que nos suceden desde estas leyes. Como dije al principio, las 4 primeras leyes van a ser desarrolladas con Hammer y después de 10 años va a sacar la quinta esencia, que es la explicación de para qué es un programa especial. ¿Okay? Bien, la primera ley biológica. La primera ley biológica nos dice, y ya lo hemos analizado, que un programa especial se activa gracias a un DHS. ¿Okay? Para que se active un programa especial a tres niveles, así que cerebro y órgano, lo que tiene que haber es un DHS. ¿Okay? Dentro de la primera ley vamos a encontrar 3 criterios. ¿Sí? Es muy interesante porque en este primer criterio lo que nos va a explicar cuál es la característica que tiene que tener ese DHS para que genere un cáncer. Tengan en cuenta que en general los cánceres los pudo descubrir porque era algo exagerado. Ahora, en la máxima expresión, muchas gracias. Nosotros tenemos DHS, exacto, es decir, si nosotros le pudiéramos poner unas lucecitas al cerebro, ahí tuve un DHS y ya se me fue, se me curó. Veríamos luces. Cuando los programas son más fuertes, las lesiones son más grandes y tardan más tiempo y tienen más. Entonces, ya podemos empezar a tomar el concepto de enfermedad como gradiente. Porque se les va a resumir mucho al momento de analizar las enfermedades. Acá tenemos a la DOC y ella nos puede decir que la cantidad de nombres
a enfermedades, es brutal recordarlas. Cuando vean cómo funciona el proceso de una enfermedad, van a ver que es mucho más simple de lo que parece. ¿Sí? Entonces, va a decir que el primer conflicto es grave. Cuando decimos grave, lo decimos biológico. Decimos, es algo que atenta contra mí o contra mi manada. Es grave. Murió alguien. En la biología todos tenemos que tener la misma, decir, la manada más o menos mantiene siempre el mismo nivel. Es algo fuerte, importante. A su vez dramático. Es como si nos encontramos frente al león, solos en una habitación, al frente tuyo. Háganse esa imagen para poder comprender de lo que estamos hablando. Imagínense lo que yo puedo pensar en ese momento cuando tengo el león a 3 metros que me está rugiendo. ¿Ok? Esa circunstancia, imagínense si se la pueden explicar a alguien. ¿Se le podrían explicar? Pueden que el león se va. ¿Se le podrían explicar? Se queda sin palabras, es vivido en soledad, y esto es un tema muy importante, porque cuando yo estoy frente a una situación traumática, el vivido en soledad va a ser, como diría yo, la llave para destrabar el programa, porque el tipo está frente al león, lo está por comer, pero de acuerdo a la configuración de su receptor, la química que va a tener va a ser distinta en cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a un ejemplo mucho más mundano. Puedo tener un DHS, por ejemplo, porque no consigo el trabajo que quisiera tener. Y cualquier otro podría decir que no es tan grave. Pero suponemos que para esa persona es grave, ¿no? Y hace un cáncer de hígado. ¿Okay? El vivido en soledad es lo que sentí cuando me quedé sin trabajo. Es decir, ahora sentí que iba a hacer lo que nunca pensé que tenía que iba a hacer. ¿Se entiende? Y tienen frases tantas como receptores hay. Porque vos podés decir, claro, si iba a morir de hambre. No. El problema no era morirse de hambre, que era, sino, y encima voy a tener que ir y hacer tal cosa y yo no quería. ¿Se entiende? ¿Hay un conflicto? Sí. Pero aparte hay una connotación que tiene la persona, un inconfesable, que no lo puede decir. Todo el mundo sabe que se murió Pepito de los Palotes y que lo está viviendo mal, pero no sabe cómo lo vive internamente. ¿Qué le generó? Porque imagínense, en la muerte de un ser querido, puede ser, se muere, pero ahora no voy a tener lo que antes me daba. Y eso está mal visto. Se acaba de morir, vos estás pensando que te vas a quedar, que no vas a poder pagar el gimnasio la semana que viene. Bueno, y es inevitable pensarlo. Claro, y eso genera culpa. Sí. Entonces este es un detalle muy importante, porque en algunos conflictos vos podés decir realmente, y es una putada que se haya muerto porque ahora tengo que pagar la hipoteca. Bueno, más o menos lo decís. Pero supongamos una mujer que es agredida sexualmente y activa un programa biológico y tiene un estímulo a la violación. ¿Ok? Biológicamente no existe la violación en los animales. Por tanto, si se estimula esa zona, va a tener un estímulo. Y la persona va a sentir culpa, porque encima que me pasa esto, mi cuerpo expresa esto. Y eso es lo que nunca dije. Y eso es lo que me hace no salir del riel, porque lo pienso constantemente. Porque una de las características que va a tener el DHS en la segunda ley es que a nivel psíquico, a nivel mental, su conflicto ocupa todo su tiempo y piensa recurrentemente. ¿Se entiende? Entonces, esto no es tan matemático de le pasa esto, es esto. Es de acuerdo a la configuración que tenga ese receptor. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo un término que podría pasar en el relativo, vivido en soledad, es esto. Todo el mundo sabe qué pasó, pero no saben realmente cómo lo vivió. ¿Ok? Y totalmente e inesperado a contrapié. Hammer tiene en su libro una foto de un arquero que va para un lado y la pelota va para el otro y está mirando, ¿no? Es algo que no me veo venir, gente. Es que estoy así esperando que venga por allá y me hace ¡pum! Bate. Imagínense esos 4 condimentos en un estante justo.
no hay forma que sepa lo que pasa. Quedó así. En ese momento que hice así, se activó el programa. Y después veo y lo digo, qué sé yo, pero el programa empezó a correr. ¿Se entiende? Entonces, en su primer criterio, lo que Hammer va a hablar es de cuáles son las características que tiene un DHS. ¿Okay? Pero esto es una cuestión de gradientes. ¿Okay? Puedo tener algunos de estos en menor escala y que me pueden activar un programa. Pero claro, como Hammer descubrió esto en el cáncer, porque es algo brutal, ¿se entiende? Pero DHS, tenemos todos los días DHS. ¿Se entiende? Todos los días. Un golpe, el frío, el calor nos hace activar programas, ¿ok? Y no necesariamente tiene estas características. Ahora, cuando están estas características, agárrate Catalina. ¿Ok? Por eso se dice que una de las cosas que se puede hacer es hablarlo, pero no solamente qué le pasa, sino internamente. Y decir ese inconfesable. ¿Ok? Por eso, los inconfesables, por eso vieron, la gente que dice lo que piense no se enferma tanto. Ahí lo tenés. Claro. No digo que lo deban de hacer, estoy diciendo el funcionamiento biológico, porque también podemos encontrar una otra perspectiva a tener que decir las cosas como le digo. ¿Okay? Pero bueno, en este lugar, con estas herramientas, vemos el primer criterio. ¿Sí?